Comentando que algunas de estas disfunciones orales o fisiológicas a veces no las detectamos a tiempo, sobre todo en el periodo de posparto y en las primeras semanas, que es un periodo crucial para establecer una lactancia, pues para lograr esos primeros pasitos para establecer una lactancia exitosa. Hay muchos factores que pueden estar desencadenando estas disfunciones, pero entre los factores más comunes que encontramos está la inmadurez del bebé. Cuando los niños son muy pequeñitos, por supuesto su desarrollo maxilofacial y el crecimiento de su cráneo no se ha completado, pues igual que un niño a término, por consiguiente nos puede traer al lugar algunas disfunciones y dificultades. Por otro lado, algunos niños pueden presentar condiciones como la retrognatia o la anquiloglosia, que son condiciones fisiológicas de la anatomía oral y maxilar. Ya en un momento vamos a verlas y vamos a revisar cómo podemos ayudarle a estas familias y a estos bebés que están presentando esas dificultades. Por supuesto, algunos niños pueden nacer con alteraciones neurológicas, por ejemplo, con daños o con traumas o con alguna malformación que comprometa estas estructuras asociadas a la deglución o que comprometa, por ejemplo, el desarrollo de la succión, deglución y demás a nivel neurológico y a nivel cerebral. Y puede que no las detectemos a tiempo y pensemos que de pronto es un tema pues de otro campo. Algunos niños pueden presentar dolor y lesiones osteomusculares. Recordemos que al momento en el que el niño nace, pues por supuesto va a pasar por un canal estrecho, que es el canal del parto, y el paso a través de ese canal del parto puede verse asociado a algunas lesiones osteomusculares para el bebé. En los casos de pronto más evidentes, por ejemplo, ellos pueden llegar a tener fracturas, ¿cierto? A nivel de clavícula, a nivel de húmero, por ejemplo. Y si imaginémonos entonces que si pasara a través del canal de parto nos puede ocasionar una fractura en los niños que de pronto pues son un poco más desafortunados, en otros pueden ser muy comunes las lesiones osteomusculares, la lesión de algún músculo, por ejemplo a nivel de, por decir algo, esternocleidomastoideo, algún otro músculo que esté comprometiendo pues el cuello, y pues esto nos puede también desencadenar dificultades. Por otro lado, algunos partos son atendidos de manera instrumentada, con el uso de forceps, con el uso de otros dispositivos que les ayudan a salir, y el uso de esos dispositivos puede llegar a causar traumas también a nivel de esas estructuras y pues que pueden llegar a comprometer la dinámica de succión de glución por un lado, y por el otro lado pueden llegar a involucrar dolor en el niño, y pues una persona por supuesto que tiene dolor en su cara, en su cuello y en su mandíbula, pues difícilmente va a poder comer. Lo mismo le pasa al recién nacido. El uso de algunos anestésicos y algunos medicamentos intraparto y también asociados a la cesárea hemos visto que pueden llegar a dificultar un poquito la succión y la fuerza sobre todo de succión, y por supuesto el nivel de estado de conciencia de los niños durante las primeras horas. El retraso en la primera toma también se ha visto, se conoce que cuando durante esa primera hora no podemos respetar de pronto esa primera toma, probablemente también se pueden desencadenar algunas dificultades, sobre todo en los primeros días tras el nacimiento, y el uso de biberones y chupos en el periodo neonatal, que por supuesto nuestra labor acá va a ser siempre favorecer el inicio de la lactancia directa, ¿cierto? Y que si de pronto el niño por alguna circunstancia no lo puede hacer o hay alguna dificultad o algo, pues vamos a procurar utilizar más bien otros dispositivos para alimentar al bebé, como jeringa, como gotero, copas, ¿sí? Hasta cuchara incluso, pero siempre vamos a tratar de dejar los biberones y chupos en las últimas opciones, y sobre todo en los niños menores de 2 meses. Ya cuando son más grandecitos probablemente lo pueden aceptar mejor. ¿Qué pasa? Los niños vienen configurados para hacer un ejercicio de succión y deglución, que ya lo hemos visto, y cuando introducimos otros dispositivos, él tiene que alterar su patrón de succión y deglución para poder alimentarse. Esto, por ejemplo, cuando uno les coloca un biberón para alimentarse, se sabe pues que la leche va a salir por un huequito a través del chupo, y a ellos les va a, digamos, el patrón ya no va a ser presionar con la lengua, porque si presionan la lengua contra el paladar, presionan el chupo, les va a salir mucha leche, y pues esto les va a causar como una sensación de ahogo.
Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que cambiar el movimiento facial y muscular que hacen con el fin de tapar el huequito con la lengua. Y tapar ese huequito involucra entonces que no les salga a presión la leche por un lado y que por el otro pues que ese movimiento de succión se altere por completo. Esta es una de las razones principales por las cuales cuando utilizamos biberones y chupos se altera la fisiología oral, se altera el mecanismo de succión y por consiguiente pues el niño va a desarrollar dificultades en sus periodos de succión y deglución. Cuando nosotros sospechamos que el niño puede estar presentando alguna de estas situaciones, lo ideal pues es hacer una evaluación, ¿cierto?, de la toma, como ya lo habíamos visto previamente, y si vemos que, digamos que los factores maternos están cubiertos, que la posición, que la postura, que el agarre están siendo adecuados, pues empezamos a sospechar de otras situaciones. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar de manejar cuando estemos sospechando de este tipo de situaciones? Inicialmente vamos a hacer una evaluación sensorio-motora y oral para determinar qué circunstancias se están viendo alteradas en este caso. Inicialmente vamos a hacer una valoración del aspecto general del cráneo, la forma, la contextura, la presencia de traumas, por ejemplo, o la presencia de capuz o cefalohematomas. Sabemos que los cráneos de los recién nacidos son diferentes al cráneo de un adulto y por consiguiente pues cuando ellos pasan por el canal del parto hay acabalgamiento de los huesos del cráneo y ese acabalgamiento puede llevar también a la compresión de algunas estructuras nerviosas y musculares que están involucradas en este proceso. Por ejemplo, entonces también pues es decir, esa va a ser una razón importantísima para que hagamos esa valoración general del cráneo, palpemos, busquemos de pronto algún área que le genere dolor al niño, ¿sí? Vamos a revisar que los reflejos estén presentes, que el niño pueda mover su cabecita al lado y lado, que pueda subir y bajar sus hombros, que podamos extender y flexionar sus brazos y sus hombros en busca de tortícolis congénita o de otras lesiones asociadas. Vamos a valorar también el tono muscular global, vamos a mirar ese niño si está en una situación de hipertonía, es decir, está pues muy apretando, ¿cierto?, todo su cuerpito muy cerrado, o todo lo contrario, hipotonía, un niño que está muy flácido, que le cuesta trabajo pues por supuesto mantenerse tónico, activo, que tal vez puede que se mantenga muy somnoliento, o si hay fluctuación del tono muscular. Sabemos que estos niños con hiper o hipotonía, sobre todo si son recién nacidos, están cursando con un cuadro fisiológico de fondo que hay que entrar a buscar. Miramos si está presentando, por ejemplo, una disminución de la glucosa, si está presentando, por ejemplo, una dificultad respiratoria, o si lo contrario, tiene de pronto alguna infección o tiene, bueno, algún proceso fisiológico de fondo que debemos manejar también. Revisaremos el comportamiento del bebé, si está somnoliento, si está letargado o si por lo contrario está irritado, y pues debemos entrar a mirar la causa. Evaluaremos esos reflejos orales, entonces sabemos que el reflejo de búsqueda, succión, deglución, el reflejo de extrusión y vómito y tos, pues van a ser reflejos que están presentes en un niño con un desarrollo neurológico sano hasta una edad gestacional pues a término. Entonces vamos a entrar a buscar y a valorar esos reflejos. El reflejo de búsqueda siempre lo vamos a valorar tocando los labios del bebé, tanto superior como inferior, y tocando también los carrillos y las comisuras labiales, para que le demos el chance de él empezar a buscar entonces y miremos entonces si hay algún tipo de dificultad neurológica de fondo. El reflejo de succión lo vamos a valorar introduciendo un dedo enguantado en la boca del niño. No hay que introducir todo, no vamos a estimular hasta el momento pues el reflejo bueno, no le vamos a estimular arcadas, simplemente es colocar el dedo y evaluar qué tan fuerte está succionando. Ellos activan la succión una vez tienen algo en su boca. Lo contrario, el reflejo de deglución, en el momento en el que ya él inicia las tomas, cómo va a deglutir, si está devolviendo la leche, si respira conforme hace deglución y conforme hace succión. El reflejo de extrusión es un reflejo que ellos tienen en el cual cualquier elemento sólido que entre a su boca que no sea el pecho
materno, ellos lo van a sacar con la lengua. Eso se llama reflejo de extrusión y se pierde aproximadamente a los 6 meses y es normal. Si tiene un reflejo nauseoso conservado y si conserva sus reflejos de tos al introducir también un cuerpo extraño. Si esos reflejos están exacerbados, disminuidos o definitivamente ausentes. Vamos a entrar a evaluar las estructuras orofaciales, es decir, los labios, la lengua, la mandíbula, las mejillas, el paladar y el velo del paladar. Normalmente nosotros vamos a estar buscando algunas alteraciones muy puntuales que están involucradas entonces con estas dificultades orales. Entonces inicialmente vamos a entrar buscando esas alteraciones anatómicas como la anquiloglosia, que también se conoce como frenillo sublingual corto o fijo. Ya en un momento vamos a aprender a buscarlo y evaluarlo. Vamos a evaluar si se pueden invertir los labios o no. Sabemos que los labios también tienen algunos frenillos, tanto superior como inferior, que le permiten a los labios vertirse como pescaditos o introducirse. Entonces va a ser importante también evaluar esa presencia y el tamaño de esos frenillos con el fin de saber si el niño puede hacer protrusión de sus labiecitos. Entraremos a evaluar la lengua, si está posteriorizada, es decir, si el bebé no la puede sacar o no la puede subir, acercar al paladar cuando tiene la boca bien abierta, si está muy rígida o si al contrario está muy elevada. Vamos a buscar retrognatia fisiológica, que es cuando conocemos que los niños tienen un maxilar inferior muy pequeño, que su mentoncito se ve muy hacia atrás comparado con el maxilar superior y la nariz. Esto se llama retrognatia. Los niños, los lactantes, tienden a tener una retrognatia fisiológica, ellos tienden a tener una mandíbula pequeña, pero cuando ya está muy acentuada, que ya es un tema también de desarrollo, esto va a dificultar la lactancia, ya vamos a verlo un poquito más con mayor detalle. Y es mucho más común de lo que pensamos. Cuando hay ausencia de almohadillas de gordura o de almohadillas en las mejillas, ¿sí? Sabemos que todos los bebés son cachetones y que el motivo por el cual ellos son cachetones es porque guardan unas almohadillas de tejido adiposo debajo de estos cachetitos y que esto le permite al bebé que en el momento de hacer succión sus mejillas no se colapsen. En algunos bebés, sobre todo los niños muy prematuros, ellos están como durante las últimas 30 semanas ellos ganan mucha grasa y la acumulan debajo de su piel. Probablemente van a tener dificultades cuando son muy prematuros en esta ganancia de almohadillas en las mejillas y por consiguiente pues les va a costar un poco más hacer succión. Y los niños que tienen paladar alto o paladar en forma de V, ¿cierto? Eso también lo vamos a entrar a palpar. Normalmente pues el paladar, si bien está un poquito cavitado, no debe estar ni muy selladito, ni muy junto, ni en forma de V. Eso también lo vamos a ver en un momento. Entraremos a evaluar también algunas alteraciones funcionales como el grado de tensión asociado a los hombros, al cuello y a la cabeza, si el niño se encuentra muy tensionado o si es más bien escaso, tiene poco tono muscular. Si puede tener, vamos a evaluar también estas alteraciones en la lengua. Nosotros introducimos simplemente el dedo enguantado y movemos la lengua hacia un lado y hacia el otro para identificar cómo se están dando los movimientos de la lengua, si está tensionada, si la lengua está moviéndose libremente, si se permite pues que haya apertura de la boca, cierre, retraimiento o protrusión exagerados de la lengua, del maxilar, y vamos a revisar los movimientos de esa lengua y los movimientos de su boca, si el bebé tiene movimientos lentos, rápidos, espasmódicos, si la lengua se mueve de manera asimétrica. Ella debería siempre pues moverse de manera simétrica a menos que haya algún patrón pues diferente. Vamos a valorar la succión nutritiva y no nutritiva, qué tan rítmico lo está haciendo, si la succión es muy débil, si el niño hace pausas muy largas, si hace pocas succiones y pausa un tiempo largo, luego otra vez pocas succiones y vuelve y descansa un tiempo largo, pues es que esto nos va a indicar también que puede haber dificultades en esa succión y que más bien puede ser una succión no nutritiva, y sabemos que en los recién nacidos la succión no nutritiva tiende a lastimar mucho los pezones
y por consiguiente pues si vemos que el niño está presentando una succión no nutritiva pero y ya está tranquilo y ya cesó y ya comió, probablemente pues lo mejor será retirarlo un ratito y pues para evitar que la madre tenga más lesiones. ¿Qué tratamientos vamos a ofrecer o existen más bien cuando tenemos alguna dificultad o alguna disfunción oral? Siendo sinceros, en nuestro país estos tratamientos están poco o casi que nulos, hay muy baja disponibilidad, hay muy pocos terapeutas que se dedican a este tema. Inicialmente hay muy pocos terapeutas y fisioterapeutas pediatras y pues pasando un poquito más allá, muchos menos que se dediquen a prematuros y a recién nacidos, y de ahí muchos menos que se dediquen a este tipo de terapias y tratamientos. El manejo de estas disfunciones orales en los recién nacidos realmente es muy escaso porque el enfoque está más hacia los niños mayores de 3 años que tienen dificultades, por ejemplo, en el lenguaje y que requieren algún tipo de terapia física o algún tipo de terapia ocupacional. Pero en los recién nacidos realmente el manejo es muy escaso y muy raro. Y pues poco a poco el país ha ido avanzando, no solamente pues en el país, en el mundo, ya muchos más están entrenando, se están yendo a otros países a hacer pues sus posgrados, pero pues devolverse acá a ejercer eso realmente no es muy bueno, pero existe. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a tratar de manejar para estos casos de disfunción oral? Inicialmente siempre lo primero que vamos a ver es que si hay alguna dificultad que podamos corregir, siempre vamos a iniciar corrigiendo el agarre, la postura y la posición. Revisando de nuevo que el niño esté cerca al cuerpo de la madre para que no se esfuerce en sacar su carita hacia adelante a tratar de agarrar el pecho, que la madre esté cómoda, esté tranquila, que el niño no tenga su cabeza girada, que haya alineación entre la oreja, el hombro y la cadera y que la madre tenga pues un buen agarre de su cabecita. Si ya hemos identificado esto, hemos corregido el agarre, nada nos funciona, vamos siempre a preferir posturas naturales o posturas, por ejemplo, la postura en la cual la madre está recostada boca arriba y coloca a su bebé boca abajo encima del pecho, que es el agarre, la postura de agarre natural. Y también los agarres que tienen que ver, por ejemplo, con posición de caballito. Este tipo de agarres favorecen un agarre un poco más profundo. Puede ser que con eso mismo pues ya sea suficiente. No todos los niños que tienen alguna disfunción oral necesitan algún manejo avanzado y muchos de ellos simplemente con corregir el agarre y entrenar muy bien a la mamá va a ser más que suficiente. Pero algunos de ellos pueden necesitar un poquito más. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una anquiloglosia, que es un frenillo lingual muy corto, ahorita ya lo vamos a ver, posiblemente estos niños pueden verse beneficiados de frenectomía, que es el corte del frenillo sublingual, y con pues el manejo de algunas terapias de rehabilitación con el fin de permitirle a la lengua ampliar su rango de movimiento. Algunos niños pueden beneficiarse de fisioterapia, especialmente de ejercicios orofaciales, de tratamientos osteopáticos, de terapia craneosacral y algunos ejercicios de terapia postfrenectomía. De estos que encontramos aquí, vamos a ver los ejercicios orofaciales, los tratamientos osteopáticos. La terapia craneosacral no, porque es una terapia demasiado especializada que lo tiene que hacer un terapeuta realmente bien entrenado. Y revisaremos algunos ejercicios de fisioterapia postfrenectomía, porque probablemente en el futuro los pediatras van a estar más conscientes de esta situación y pues estos procedimientos van a ser mucho más comunes de lo que son ahora. Ok, entonces iniciemos con ejercicios orofaciales. Los ejercicios orofaciales son ejercicios que van a estimular el funcionamiento de la cavidad oral, las estructuras musculares de la cavidad oral, y esto tiene un fin y es favorecer esa función motriz oral, coordinar la succión de deglución, especialmente en los niños que tienen dificultades en estos aspectos y en los niños, por ejemplo, que son prematuros o de bajo peso. ¿Por qué? Pues porque ellos aún no tienen el desarrollo suficiente, entonces hay que entrenarlos un poquito en este aspecto. Importantísimo acá tener presente, estos ejercicios orofaciales los vamos a hacer preferiblemente 10 minutos, durante un periodo de 10 minutos en los recién nacidos a término, siempre antes de cada toma.
Entonces cuando el niño no esté muy agitado, no esté muy hambriento, sino que ya esté presentando primeros signos de hambre, vamos a tomarnos 10 minutitos, 5 o 10 minutos para hacer esos ejercicios antes de la toma. No los vamos a hacer cuando el niño esté lleno, porque nos va a vomitar. Y si es un niño prematuro, que también lo podemos manejar en las terapias de las UCIs neonatales, por ejemplo, vamos a hacerlo 5 minutos antes de la ingesta oral, sea en postura directa al seno, o sea por alimentación por sonda, o sea pues por el tipo de alimentación que esté recibiendo el niño. Importante tener presente que hay que verificar que el niño esté en unas condiciones adecuadas para poder manipularlo. Sabemos que los recién nacidos que están en las UCIs neonatales, por ejemplo, pueden estar teniendo dificultades, alteraciones fisiológicas importantes, entonces el niño tiene que estar estable para poder probar estos ejercicios. Y por otro lado, vamos siempre a utilizar una postura semisentada, le vamos a colocar al niño en semisentado para poder hacerlo. Vamos a vigilar, sobre todo en esos niños que están en estado crítico de salud, siempre vamos a vigilar la respuesta y la tolerancia a los ejercicios. Si vemos que el niño está cianótico, que sus constantes vitales se están alterando, está presentando taquicardia, bradicardia, bueno, alguna alteración o el niño se está desestabilizando, de inmediato vamos a detenernos y pues vamos a manejar, vamos a hacer manejo entonces y a estabilizar al niño. Inicialmente vamos a comenzar con ejercicios orofaciales. Siempre vamos a iniciar desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Desde la periferia hacia lo más central y desde afuera de la boca, es decir, desde la región perioral hasta la región intraoral. Entonces iniciaremos con la estimulación perioral. El primer ejercicio que vamos a hacer es con las yemas de los dedos, especialmente índice y medio, vamos a hacer algunos masajes desde la articulación temporomandibular hacia las comisuras labiales, dibujando circulitos en las mejillas del bebé conforme nos vamos acercando hasta las comisuras. Y lo vamos a hacer también desde la otra parte, desde la parte desde la cara derecha del niño, tanto izquierda como derecha. Vamos a hacer unos 3 o 4 repeticiones únicamente de este ejercicio. Posteriormente vamos a hacer circulitos con la yema del dedo alrededor de la boca, también para ir estimulando la fuerza y el movimiento de estos músculos. Cuando ya hayamos cubierto toda la región peribucal, nos vamos a ir tanto a la parte superior, a los labios tanto superiores como inferiores. Aquí vamos a tomar los labios del bebé como un pellizquito. Entonces tomamos en nuestro dedo, tanto pulgar como índice, y como que protruimos, sacamos los labiecitos en forma de pellizco muy suave hacia afuera. Pellizcamos para hacerle una especie como de boca de pollito, ¿sí? Primero con el labio superior, luego con el labio inferior, y vamos a repetirlo unas 3 o 4 veces. Por último, vamos a hacer un movimiento de barrido como si estuviéramos cepillándole los dientes, pero hacia arriba, con el fin de mover sus labiecitos hacia arriba, ¿sí? Como de sacarlos como si fuera un patito hacia afuera. Entonces, iniciamos con los labios superiores, vamos a ir subiendo, abarcando de lado a lado el labio, y posteriormente vamos a bajar el labio inferior, abarcando de lado a lado. Y listo, esos son los ejercicios que vamos a realizar, y ahí sí podemos colocarle a la toma. También podemos recurrir a la estimulación intraoral dentro de esta misma rutina. Una vez iniciamos o finalizamos la extraoral, vamos a mirar la tolerancia del niño a los ejercicios, y si los está tolerando bien, pasamos a una estimulación intraoral. Entonces, inicialmente sobre el paladar vamos a introducir un dedo, vamos a masajear suavemente siguiendo la configuración natural del paladar, es decir, si nos tocamos el paladar con la lengua vamos a ver que uno tiene unas rayitas en el paladar, entonces vamos a masajear suavemente siguiendo esas lineecitas desde adentro hacia afuera, desde el centro del paladar hacia la parte externa. Posteriormente vamos a masajear suavemente sobre la lengua hacia un lado y hacia el otro, como si la estuviéramos peinando desde el centro hacia un lado, del centro de la lengua hacia el lado y luego hacia el otro, del centro hacia un lado, del centro hacia el otro, como si estuviéramos peinando la lengüita hacia los lados. Tener presente que no vamos a estimular acá reflejo nauseoso, porque pues esto nos va a desencadenar también toda una serie
mecanismos de nervio vago. En la línea media, sobre la lengua, vamos a colocar el dedo índice y vamos a activar el reflejo de succión con movimientos de extensión y retracción del dedo. Es decir, introducimos el dedo hasta la lengua, él cuando siente que hay dedo empieza a succionar, entonces vamos a introducir el dedo no hasta la parte posterior, lo suficiente para que él empiece a succionar. Poco a poco lo vamos a ir sacando y de nuevo reiniciamos, entramos bien el dedo y conforme él va succionando vamos a ir poco a poco sacándolo. Posteriormente con el dedo índice vamos a masajear suavemente los carrillos, es decir, las encías hacia afuera. Ya después de esos ejercicios probablemente el niño pues va a tener mucha más fuerza para agarrar el pecho materno. Van a ser importantísimos cuando estamos introduciendo la vía oral en los niños prematuros que iniciaron pues, de pronto con otros tipos de alimentación enteral y queremos entonces fortalecer el reflejo de succión. Bueno, algunas terapias un poquito más avanzadas son los tratamientos osteopáticos. Aquí hay que tener presente que estos son realizados por profesionales que están entrenados, que tienen experiencia y generalmente son fisioterapeutas o terapeutas del lenguaje. Entonces no hay que recordar que los niños cursan un trauma cuando pasan por el canal del parto o más bien un paso estresante y esto les puede desencadenar traumas, sobre todo la compresión de algunos nervios como el nervio glosofaríngeo. De nuevo, al momento en el que se acabalgan los huesos del cráneo pueden lesionar alguna de estas estructuras nerviosas y por ejemplo ante el uso de forceps y otros dispositivos. Entonces se puede generar compresión de los nervios como el glosofaríngeo que controla los músculos de la faringe que van a ser importantísimos para la deglución, el nervio vago que controla los músculos del paladar blando que también van a ser importantísimos para la deglución y el nervio hipogloso que controla los movimientos de algunas porciones de la lengua. También se pueden desencadenar traumas en la musculatura, sobre todo en los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. En los músculos extrínsecos son como tal los músculos que están dentro de la lengua y los extrínsecos asociados por ejemplo al suelo, al piso de la lengua, al cuello, que también van a hacer parte de la dinámica y del movimiento de la lengua. Entonces, bueno, ya la terapia craneosacral va a ser mucho más especializada, casi que se ve muy escasa, probablemente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, aquí en Colombia no, pero sí tiene que, pues es una terapia un poquito más avanzada para tratar de manejar este tipo de casos. No la conozco pues porque no es mi área de especialidad, pero también es importante que sepamos que existe. Una patología o más bien una condición muy común en los recién nacidos es una conocida como la anquiloglosia. La anquiloglosia literalmente significa un recién nacido que tiene la lengua atada o anclada. ¿Qué quiere decir esto? Pues la lengua está sujeta al piso de la boca por unos músculos y unas estructuras y en algunas ocasiones estos músculos pueden presentar algunas anomalías en el momento de su desarrollo, en el momento en el que el niño desarrolla toda su estructura maxilofacial y por errores en esta configuración el músculo puede quedar muy corto o muy superficial y no asociarse a la lengua, es decir, este musculito no queda bien adéntrico, sino que puede llegar a salirse. Por consiguiente, la lengua está literalmente anclada al piso de la boca y el niño no puede moverla o le va a costar mucho más trabajo. Es importante saber que no todos los niños que presentan anquiloglosia presentan dificultades en la lactancia. ¿Por qué? Porque algunas madres pueden llegar a adaptar su cuerpo y las mamas pueden llegar a sentirlo y se adaptan un poco mejor a la forma de la boca del bebé. Entonces el bebé inicialmente puede llegar a tener dificultades y problemas para agarrar el seno, pero con el paso del tiempo las supera y ya, pues un niño que no necesita más que tratamiento que eso. Pero algunos de ellos, por más que lo intentan, conforme pasan los días y los días, las madres se van dando cuenta que las succiones son muy dolorosas, que el niño no logra agarrar bien, le cuesta mucho trabajo
y por consiguiente ese sí va a ser un niño pues que está viendo afectado su patrón de succión y va a necesitar un manejo un poquito más avanzado. Entonces, si nos fijamos, la mejor manera de evaluar la anquiloglosia siempre va a ser con el niño llorando atacado. ¿Por qué? Porque es el mejor momento en el cual evaluamos, por supuesto, que vemos la boca bien abiertica y podemos determinar si, estando la boca bien abierta, la lengua puede llegar a tocar el paladar o salirse hacia el labio inferior. En el caso de estos 3 niños, por ejemplo, si vemos la lengua le llega hasta ahí, no sube más al momento de llorar. ¿Sí? Y si colocáramos un dedo aquí debajo y tratáramos de subir la lengua, probablemente no subiría mucho más de lo que ya está. Esto significa entonces que la lengua está atada o anclada al piso de la boca y definitivamente le va a costar mucho trabajo al bebé poder succionar. Entonces, estos son diferentes tipos de anquiloglosia, ya los vamos a revisar. Importantísimo, entonces esta estructura que vemos acá abajo es el frenillo sublingual. Este frenillo lo podemos valorar tanto por observación como por palpación. De nuevo, con un dedo enguantado vamos a ingresar y pasamos el dedo debajo de la lengua hacia el lado y lado para identificar qué tanto se está obstruyendo pues el paso de este dedo a través de la región inferior de la lengua. En ocasiones el frenillo corto puede llegar a palparse pero no a verse, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y lo más importante pues es evaluar realmente la función de la lengua, que es la que más pistas nos va a dar para identificar si el niño está presentando esta dificultad o no. ¿Qué tan común es? La anquiloglosia ha sido común desde que el ser humano existe, pero el tema es que hasta hace muy poco se le empezó a prestar importancia realmente y se empezó a ver como un problema relacionado a la lactancia. Por consiguiente, desde hace muy poco existen los tratamientos para ayudar a estos niños a mejorar y más bien se tenía muy presente ya cuando el niño era grande y presentaba dificultades, por ejemplo, para articular algunas letras o fonemas. Entonces ahí sí se preocupaban y ahí sí le hacían corte de frenillo al niño cuando probablemente ya había tenido una historia larga de lactancia pues con dificultades. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que nos pueden estar orientando a que el niño probablemente puede estar presentando una anquiloglosia? Inicialmente la madre en las tomas va a sentir o va a presenciar dolor y van a ser muy comunes las lesiones en los pezones, las fisuras. Por consiguiente, si el niño no puede, por supuesto recordemos que el niño necesita abrazar el pezón y la areola por debajo con su lengua para llevarla todo este complejo areola-pezón hacia el fondo de la boca. Pero si el niño no puede abrazar con la lengua y no puede presionar la areola contra el paladar porque realmente no puede subir la lengua, pues le va a costar mucho trabajo primero agarrar el seno, entonces él se cansa y le molesta no poder agarrarlo. Segundo, va a tener patrones de succión diferentes a los de un niño sano, por consiguiente le va a costar trabajo sacar la leche de la mamá y él va a tener que involucrar otras estructuras orales para poder succionar, y esto lo vamos a ver que también es muy evidente en signos y síntomas del niño, que esté utilizando otras estructuras como los labios y el paladar para poder tratar de agarrarse, dado que no puede hacerlo con la lengua. Entonces, como no puede sacar bien la leche y la piel está lastimada, se migra estos microorganismos de la piel hacia dentro de los conductos y se pueden desencadenar procesos como la mastitis y además pues porque la leche no sale, el niño no la puede sacar. Cuando el niño también oprime el pezón contra el paladar porque no puede meter más pezón, no puede hacerlo, puede desencadenar isquemias y lesiones, por ejemplo, asociadas a síndrome de Raynaud, que es cuando el pezón está en la punta, se pone blanco al finalizar la toma y se siente un dolor quemante, punzante. Esto pues asociado a que se está presentando un proceso isquémico por la compresión constante de la boca del bebé contra el pezón. Se puede disminuir o incrementar la producción de leche. Cada madre reacciona diferente ante la anquiloglosia. En algunas mujeres, pues por supuesto, si hay menos transferencia de leche, se almacena más la leche, se desencadena el proceso de
como de detener la producción y por consiguiente la producción baja. Pero en otras lo que sucede es lo contrario, se incrementa la congestión mamaria, se incrementa la producción y pues entre más congestionada la mama también más le va a costar trabajo a este chiquito agarrar el seno. Estos niños tienen tomas interminables porque ellos tratan y tratan de agarrar ese pobre seno y no obtienen en una sola toma todos los requerimientos nutricionales y por ejemplo calóricos que necesitan. Por consiguiente ellos hacen y están ahí agarrados un montón de tiempo, no tienen tomas efectivas, posteriormente se cansan, se irritan y no quieren agarrar el pecho más. Esto puede estar asociado también a dolor. Hay baja ganancia de peso. Acá hay un triángulo importantísimo, es que muchas madres incrementan la producción de leche como respuesta a esa anquiloglosia del bebé y al aumentar la producción tienen más disponible leche del principio. Sabemos que cuando el niño empieza la toma, la primera lechita que le sale es leche del principio, que nosotros le llamamos que es leche más rica en agua y más rica en lactosa, y la leche del final, la que se produce tras unos minutos de succión, va a ser más leche rica en otros nutrientes como la grasa. Entonces cuando cuando la madre incrementa la producción, el niño hace tomas y lo primero que saca es leche del inicio y toma mucha leche del principio. Entonces se queda abajo en esa ingesta calórica que le ofrece la grasa de la leche del final y por consiguiente el niño, por más que toma, no gana el peso que necesita y además pues porque no puede tener una buena transferencia de leche. Entonces son niños que les cuesta mucho trabajo ganar peso. Por otro lado, las deposiciones cambian. Normalmente las deposiciones de un bebé son de color mostaza, son de un olor como similar al yogur y pueden ser acuosas o pastosas, pero en estos niños que tienen solamente toma de leche del inicio y que tienen dificultades de agarre, por ejemplo por anquiloglasia, las deposiciones se vuelven verdes y malolientes porque hay un incremento de la lactosa versus pues la leche que debería tener un poquito más de grasa porque solo toman leche del principio. ¿Qué pasa con estos niños con anquiloglosia? Conforme pasa el tiempo, inicialmente el paladar tiene una forma de V, está muy arriba, el techo del paladar, digámoslo así, el techo de la boca está muy arriba, pero conforme pasa el tiempo y con el patrón de succión y demás, el paladar tiende a desplazarse hacia abajo y a volverse plano. Pero en los niños con anquiloglosia, como la lengua no alcanza a llegar arriba al paladar, el paladar no cambia de forma y por consiguiente se mantiene en V. Esto hace que las coanas, es decir, las fosas nasales de los niños, se mantengan más cerraditas, les cueste más trabajo respirar y estos niños tienden a adoptar respiración bucal. Es decir, cuando están durmiendo, por ejemplo, respiran por la boca, que es muy raro en los recién nacidos. Bebés que tienen ronquidos y que pueden llegar a desarrollar apnea del sueño. Y esto pues nos puede estar indicando que de base lo que hay es una anquiloglosia, más que una alteración anatómica en la nariz. A largo plazo estos niños van a tener de pronto dificultades a través de relaciones con la articulación de algunos fonemas, la R, la L, la D, que tienen que ver pues con que la lengua llegue al paladar. Y más a largo plazo pues se puede ver afectada algunas actividades cotidianas que ejercemos usualmente con la lengua, de nuevo hablar, hacer algunos fonemas, expresarnos, tal vez comerse un helado, tal vez saborear bien, bueno, y se puede afectar un poquito la vida a largo plazo de estos niños. Lo más importante va a ser al momento de evaluar y de buscar si el niño tiene anquiloglosia es evaluar el grado de movilidad de la lengua. Ellos pueden llegar a tener algún tipo de frenillo, pero está compensado o sea, están comiendo bien, están sacando bien, la madre no reporta dolor, están ganando buen peso, pero fijo uno va a mirar y tienen frenillo corto. Pues si no tienen nada que hacer, no le vamos a hacer nada, lo vamos a dejar así quietito y más bien pues le educamos a la madre para estar muy pendiente de esos signos o síntomas que nos pueden estar presentando. Normalmente los niños con anquiloglosia tienden a corregirla un poco más conforme crecen, pero algunos de ellos pues se quedan con esa condición de por vida. Y hay que hablar entonces el grado de movilidad de la lengua, que tanto puede llegar hasta el paladar cuando el niño tiene la boca bien abierta. Uno puede hacer ese ejercicio, abrir bien la boca y subir la lengua hacia el paladar. Y qué capacidad tiene de extenderse más allá del labio inferior.
Es decir, qué capacidad tiene el niño de sacar la lengua afuera de su labio. ¿Por qué el labio inferior? Porque de nuevo el niño necesita abrazar el complejo areola-pezón por debajo con la lengua. Y si nosotros tomamos un niño que está bien agarrado al pecho y bajamos su labio inferior, nos vamos a dar cuenta que se ve la lengua por fuera de la encía. Entonces esto es importante para lograr un buen agarre. ¿En qué niños es bastante común? ¿Y qué otros factores pueden estar asociados a la anquiloglosia? Entonces, inicialmente los niños que presentan anquiloglosia pueden estar presentando también retrognatia, que de nuevo es esa condición en la cual la mandíbula es más pequeña, ¿sí? Que puede ser fisiológica y normal en los lactantes, pero pues cuando ya excede cierto punto, pues ya será una retrognatia no fisiológica. Los niños que pueden presentar anquiloglosia, como les cuesta tanto trabajo agarrarse el pecho de la mamá, tienen algunas alteraciones bucales, por ejemplo, callo lingual o labial. Entonces, si han visto estos bebés con esta característica, que les salen como ampollitas en los labios, probablemente estamos hablando de un niño que está teniendo dificultades en el agarre asociadas a una anquiloglosia. Y preciso, un niño que se le ampollan los labios, que no gana peso, que le lastima el pecho de la mamá, puede ser por esto, ¿sí? Se presentan movimientos irregulares de la lengua, entonces normalmente el niño, de nuevo, él necesita, cuando le hacemos valoración de la lengua, al momento de moverla con nuestro dedo, la lengua debe llegar perfectamente al lado derecho y al lado izquierdo de sus mejillas, en la parte superior, que es tocando al paladar, y en la parte inferior. Pero estos niños van a tener movimientos irregulares de la lengua porque no la pueden posicionar como sería lo normal. Al momento de llorar, por ejemplo, su lengua no llega al paladar, sino que se ve como una cucharita o se ve completamente en forma de corazón. Entonces esto pues nos puede dar indicios, ya lo vamos a ver también. Los niños que comen con chasquidos, que siempre que están succionando o que están comiendo del biberón se les escuchan chasquidos. Eso es muy característico de la anquiloglosia. Los niños con paladar ojival, es decir, con niños que no tienen paladar plano, si nosotros nos tocamos el paladar se siente plano. Los niños con paladar ojival, el paladar está más bien hundido en forma de V, y los dientes, es decir, las muelitas no están anchos, sino están más bien juntas. Es decir, las muelas derechas están más juntas hacia las muelas izquierdas. El paladar no se puso plano, sino que como si se arrugara la boquita por dentro, ¿sí? Y algún signo muy característico son las mejillas de trompetista, que lo vemos más o menos en este niño, en esta foto. Cuando el niño termina la toma, se le marcan los surcos nasolabiales. Eso se llaman mufletes de trompetista y también son un indicador clarísimo de que el niño está haciendo un esfuerzo sobrehumano con su boquita para poder succionar. Miren, este niño tiene algún tipo de muflete, es decir, su piel está dobladita, pero hacia la mandíbula. También nos puede estar indicando que tiene dificultades. La anquiloglosia tiene una clasificación de acuerdo a la manera como está anclada la lengua al piso de la boca. Entonces el tipo 1 anterior va a ser aquel frenillo que se caracteriza porque la inserción del frenillo se comunica directamente con la punta de la lengua. Entonces cuando el bebé llora, la lengua va a tener forma de corazón o parece bífida, parece que lo hubieran cortado por la mitad, ya que cuando el niño llora la lengua no puede salir ni subirse, sino que la lengua se jala hacia el interior de la boca. El frenillo tipo 2 anterior es un frenillo en el cual hay inserción un poquito más abajo de ese frenillo, desde el piso de la boca hacia la lengua. No está en la pura punta, sino un poquito más hacia adentro. Pero cuando el bebé llora se puede observar que la punta de la lengua desciende hacia abajo en lugar de subirse o de salir. El frenillo tipo 3 posterior también se conoce como submucoso. Este se caracteriza porque, si bien, fíjense, el músculo no se ve tan salido y no está asociado ni a la punta de la lengua ni cerca de la punta de la lengua.
pero cuando nosotros pasamos un dedo, el niño está en reposo, no está llorando, sino que está tranquilo, y pasamos un dedo por debajo, de un lado al otro de la lengua, vamos a sentirlo. Y va a ser difícil que el niño pues movilice también su lengua. Al momento en el que él llora, la lengua sí sube, pero fíjense que adopta una forma de cuchara. Y por consiguiente pues no puede elevarla toda hacia el paladar. Y en el tipo 4, se me olvidó cambiar la imagen, bueno, perdón. El tipo 4 sí que no se aprecia a simple vista, ni el 3 ni el 4, simplemente casi siempre se detecta durante la palpación. La lengua está demasiado anclada al suelo. El paladar naturalmente se va a ver ojival, de hecho acá se ve un poquito ojival, es decir, en forma de V, y un poquito estrecho. Y realmente la lengua no tiene un aspecto plano y puntudo como normalmente la tenemos, sino que se siente como una masa, es decir, la lengua tiene un aspecto compacto. Así se ve más o menos desde las clasificaciones. En el tipo 1, entonces fíjense que el frenillo está directamente comunicado con la punta de la lengua. En el tipo 2, el frenillo está comunicado con una porción un poquito más posterior, pero aún así limita el movimiento. Fíjense que en el tipo 1 y tipo 2, la parte que se puede comunicar más con el paladar va a ser la mitad, ¿cierto? Entonces, en el tipo 1, por ejemplo, no es común ver lengua en forma de cuchara, pero en el tipo 2 sí. Acá vamos a ver que el centro de la lengua adopta una especie de curvatura. En el frenillo tipo 3, fíjense que no está el frenillo completamente asociado a la punta, es decir, acá no es donde está pegado, pero lo que no permite, o sea, es submucoso ese anclaje, es decir, es profundo, y por consiguiente el centro de la lengua no puede subir, sino que se mantiene abajo. Y el tipo 4 es similar al tipo 3, pero mucho más severo. Así que el tipo 3 es un intermedio entre el tipo 2 y el tipo 4. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos niños? Normalmente nosotros vamos a estimular mucho por medio de los ejercicios que ya habíamos visto. Vamos a hacer muchos ejercicios orofaciales, tanto periorales como intraorales. Esto con el fin de favorecer y fortalecer un poquito más las otras estructuras asociadas a la succión. Pero el manejo ideal que se debería hacer en los niños que tienen ciertos criterios, bueno, esto sí depende también del criterio, es hacer frenectomía si el niño cumple con los criterios. Por ejemplo, a este tipo de frenillos no se les puede hacer frenectomía tan fácil porque en este caso el anclaje submucoso no es externo, entonces va a responder muy mal a la frenectomía. ¿En qué consiste la frenectomía? En colocar un poquito de anestesia pues local y cortar esta telita. Al niño no le va a dificultar para nada, no se le va pues la complicación es muy extraña realmente. Cuando el frenillo es muy submucoso, por ejemplo, está muy cerca de los vasos sanguíneos de la lengua y por consiguiente no se puede hacer porque el riesgo de una hemorragia es importante, pero en estos casos no. Entonces depende mucho del tipo de frenillo también. Quien lo identifica y lo valora y lo maneja casi siempre pues va a ser el pediatra entrenado en este tema, o si no el cirujano maxilofacial, o si no los odontopediatras que están entrenados en este tema. Y ya normalmente el niño se va para la casa después de la frenectomía, después de ese corte. Acá no se le hace ningún tipo de sutura porque realmente el sangrado es muy poco, y el niño se va pues con una analgesia básica. Y en adelante, de hecho, normalmente estos niños que les hacen frenectomía y que aplican criterios, inician las tomas y mejoran por completo desde el primer momento. Entonces, desde la primera toma la mamá ya no siente dolor y se empieza a recuperar la piel. Pero es importante que si tenemos niños a los que se les ha hecho frenectomía, les hagamos algunos ejercicios de recuperación de ese procedimiento. ¿Por qué? Porque si no hacemos ejercicios, el frenillo se va a volver a unir, ¿sí? Y pues de nada nos sirve y perdimos el procedimiento. Entonces aquí vamos a ver un videito de algunos ejercicios que se les hacen de recuperación y con eso vamos a finalizar por hoy. Entonces, importante, normalmente una herida pues uno busca afrontar los bordes en una herida quirúrgica
Pero en el caso de la frenectomía lo que nos interesa es mantener esos bordes separados, de manera que se crezca la mucosa recubriendo la herida y se pueda cicatrizar adecuadamente. Normalmente pues al niño le sirve mucho el hecho de succionar, pero estos ejercicios vamos a recomendárselos a las mamás cuando el niño no haya acabado de comer. Es más, se prefiere de nuevo antes de las tomas o entre tomas, pero no cuando esté lleno, porque nos va a presentar reflujo. Entonces, el primero va a ser simular reflejo de búsqueda. Normalmente cuando tocamos los labios, el niño abre la boca y saca la lengua para tratar de buscar el seno, entonces esto nos va a ayudar a que él saque su lengüita y que se mantengan los bordes separados. Eso más o menos lo va a hacer la persona del ejercicio, tocando de nuevo los labios. Fíjense que al momento de hacer estimular el reflejo de búsqueda, el niño va sacando la lengua de a poco, porque va a ser pues parte de ese reflejo. Entonces fíjense que la capacidad que tiene el niño de sacar la lengua más allá del labio inferior, ¿sí? Cambió por completo con la frenectomía. Estos ejercicios pues los tiene que hacer la mamita en casa o el papito. El segundo ejercicio va a ser presionar rotando los dedos sobre las mejillas y abrir la boquita. De esta manera. El tercer ejercicio consiste en presionando el interior de la mejilla hacia afuera, se mueve la lengua hacia los lados. Entonces ingresamos el dedo, movemos la mejilla hacia afuera, pero la lengua también se va a mover hacia el lado opuesto. ¿Listo? Entonces de esta manera aseguramos que la lengua del niño se mueva hacia las dos hacia los dos lados de la boca. También vamos a presionar la lengua hacia el paladar para mantener separados los bordes de la herida, introduciendo el dedo por debajo. Esto realmente parece que es muy doloroso y traumático, pero realmente los niños no tienen, o sea, este procedimiento es muy poco, o sea, no es muy doloroso y ellos pueden retomar la lactancia sin problema. O sea, acá se les haciendo presión con la lengua hacia arriba, pues hay que tener cuidado de no activar mucho el reflejo nauseoso, pero pues ese es el objetivo. Mantener la lengua y subirla hacia el paladar para ayudar a mantener los bordes despejados. Listo, y de nuevo vamos a hacerlo con el niño semisentado. Vamos a siempre evitar pues accidentes con reflujo o con aspiración.